Tiempo de noticias económicas, ¿cómo le va? Bienvenido. Vamos a abordar decisiones que toman nuestros gobernantes y que impactan en nuestros bolsillos. Empecemos revisando estas informaciones. Economía circular en Cuba. ¿Qué implica este fenómeno? Eso es importante, ¿sí? Entender de qué se trata así rapidito, en tiempo express, este concepto, economía circular. Y luego, ¿por qué entonces Cuba adopta medidas de este tipo buscando amilanar los efectos negativos del bloqueo que le aplica a Estados Unidos? Ya vamos a empezar con ese punto cuando abordemos temas de Latinoamérica y el Caribe. Si vamos a América del Norte, vamos a tener que México ya tiene el anuncio listo para un plan de reactivación de cara al 2020. Y en Francia hay un nuevo jefe de pensiones para la vieja fórmula de reforma que quiere Macron. El bloqueo que le aplica Estados Unidos a Cuba pone en pausa las medidas económicas. A pesar del recrudecimiento de las sanciones estadounidenses contra la isla, los países han demostrado que pueden convivir y negociar para el bien de sus naciones. El ministro de Economía cubano, Alejandro Gil, expresó que no está corriendo contra el reloj para tomar medidas económicas en contraparte y se ve forzado a tomar estas medidas de forma más paulatina de lo que quisiera. Sobre esto también hoy el canciller del país ponía un tuit. No cabe la menor duda que el arreciamiento del bloqueo, la agresión del gobierno norteamericano en ese sentido puede tener un impacto en que algunas de las cosas tenemos que hacerlas con más calma. Porque no podemos desestabilizar tampoco internamente el país en un momento en que estamos enfrentando un bloqueo muy superior al de años anteriores. Aún en medio del arreciamiento del bloqueo, no le hemos dicho a nadie, no te vamos a pagar. Nosotros todas esas deudas que tenemos las mantenemos. Vamos enfrentándola poco a poco y puede tener seguridad de que el país reconoce esos compromisos y no va a virarle la espalda a ningún acreedor. El pueblo cubano no se amilana ante el bloqueo impuesto por Estados Unidos durante casi 60 años. Es así como en medio de las dificultades, una cooperativa que lleva por nombre A3 decidió experimentar con polímeros de plásticos múltiples para crear su ecomadera en la isla, donde la acumulación y el reciclaje de los desechos es un problema ambiental y social. Radicados en Matanzas, una ciudad marina y con múltiples ríos a unos 100 kilómetros de La Habana, los integrantes de A3 se lanzaron a la limpieza de las playas, desembocaduras y vertederos, junto a organizaciones de la sociedad civil, y recolectaron unas 6 toneladas de desechos plásticos. Nuestra cooperativa lleva 5 años de fundada, ¿no? Y un año y tanto con el trabajo con la comadera. A partir del reciclaje de desechos sólidos, como son el tema de los plásticos, encontramos una vía de solución para obtener materias primas que no teníamos en ese momento, como era de la escasez de madera y otras que teníamos dificultades para poder procesar. Con esto hemos ayudado al país en la sustitución de importaciones y además hemos logrado un impacto medioambiental desde el punto de vista de retirar, con acciones que hemos realizado nosotros mismos también de limpieza de playas y ambientes naturales, más de 6 toneladas de plástico en coordinación también con otras organizaciones de la sociedad civil cubana. Se estima que en Cuba se generan más de 40.000 toneladas de desecho de plástico y solamente se reciclan hoy el 10% de ellos. El vicepresidente de la cooperativa, José Antonio Soto, indicó que con esta iniciativa buscan concientizar a la población de que existe una solución para el plástico y es una fuente importante de recursos. Según Soto, actualmente la tonelada de ecomadera en el mercado mundial tiene un valor aproximado de $1.200, por lo que la producción de la cooperativa habría ahorrado al país unos $300.000 en importaciones en el último año. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que antes de fin de año anunciará una estrategia que impulse el crecimiento económico de su país en el 2020. López Obrador detalló que la estrategia incluirá detalles sobre cuál será el destino de la inversión pública y las acciones que se harán a partir de los acuerdos que su gobierno estableció con empresas privadas. El presidente mexicano espera hacer
En el 2020, que la economía suba. En la primera mitad de este año cayó, entró en recesión México, tengamos en cuenta esto, y registró un crecimiento nulo, al igual que el PIB, que creció solamente en 2019 2%. Obrador dijo que con una estrategia clara, la Cámara de Representantes de Estados Unidos ratificando el nuevo acuerdo de libre comercio del TEMEC, van a existir resultados positivos. Hay condiciones positivas, dijo, para el 2020, incluso ya los bancos estiman expansión del PIB entre 0,8 y 1,8%. Y les vamos a invitar antes de que finalice el año para la presentación de las políticas que vamos a llevar a cabo en el 2020 con el propósito de estimular la actividad económica. Se va a crecer. Ya incluso los pronósticos de calificadoras de los bancos ya están siendo más optimistas. En México, el ministro de Exteriores, el canciller Marcelo Ebrard, informó que la disputa que enfrentan con Estados Unidos por los agregados laborales no ponen en peligro el acuerdo comercial que han firmado, el TEMEC. Ambos gobiernos tratan de calmar esta creciente controversia sobre monitorear normas laborales mexicanas bajo un nuevo acuerdo comercial regional, que llevará por nombre USMCA y reemplazará el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, al viejo Telecán, que sustenta todo el comercio de la región. Insiste México en ser quien tenga la última palabra sobre cualquier funcionario estadounidense designado para ese propósito. El canciller señaló que el gobierno planteó las objeciones a ese plan, los agregados serán autorizados por México, ningún otro país puede asignarlo. Es lo que han dicho. México bajó su moneda nacional a menos de 19 por dólar durante el comercio el lunes, alcanzando el nivel más fuerte frente al dólar en más de 5 meses. Además, veamos cómo una vieja receta aparece ya de la mano del FMI en Uruguay. Ha dicho este país tiene necesidad de introducir un ajuste creíble a partir del 2020. ¿Quién lo dice? El organismo neoliberal, recomendando una combinación de medidas como restringir el aumento del gasto corriente, manteniendo salarios públicos en niveles comparables a los del sector privado. No renovar vacantes en sectores no prioritarios y mejorar la eficiencia del gasto. En el marco de esta revisión anual del país que hace con todos los miembros, también indicó el FMI que no conoce el plan de ajuste del gobierno electo y advirtió que han surgido desequilibrios, por lo que señaló que crecimiento, inversión y participación laboral se ubicaron en tendencia decreciente en los últimos años y acumularon desequilibrios internos, y habla de mayor déficit fiscal y aumento del desempleo, al tiempo que la deuda aumentó y la inflación permanece fuera del rango meta. Todo esto está contenido en el comunicado que emitió la misión del Fondo Monetario Internacional, que evaluó en las últimas 2 semanas la situación en el país. Estimaron además el crecimiento potencial de la economía a largo plazo es de 2 a 2,5%, lo cual es bajo. La jefa de la misión del FMI para Uruguay ayer en conferencia de prensa aconsejaba que la inversión pública debe preservarse porque está en niveles bajos y que se podrían racionalizar algunas exoneraciones fiscales, en particular aquellas que benefician a grupos de ingresos elevados o que no han alcanzado los resultados deseados. A la vuelta de la pausa vamos a ver las conversaciones en Francia buscando el gobierno de Macron destrabar esta situación de punto muerto que está en lo que es la promulgación de un proyecto de ley de reforma de pensiones. Recuerden que el encargado, la persona encargada de ejecutar esa acción renunció y ahora ya hay un nuevo nombre. Un nuevo hombre cuestionado desde ahora por la base social. La huelga generalizada contra la reforma de pensiones de Macron llega a su 15º día en Francia. No hay escuelas, trenes ni recorridos turísticos. Emmanuel Macron, su presidente, se niega a dar brazo a torcer. Ayer nombró un nuevo jefe de pensiones, Laurent Pietraszewski,
para dirigir conversaciones con los sindicatos, revisando justamente el tema de las pensiones. Su predecesor de Leguay se vio obligado a renunciar cuando se supo que no había declarado ingresos junto con su salario del gobierno y que además tenía relación con esos espacios o actores económicos que justamente están ahora hackeados por la ciudadanía en Francia. Hablan de subir la edad de la jubilación. Hacen hincapié en que hay que conseguir el equilibrio financiero para dar paso a un sistema universal de puntos y dejar el actual sistema previsional, algo que los trabajadores no quieren. Esto no es un ultimátum. El gobierno debería abrir los ojos y desconectar los oídos. La movilización contra la reforma es alta en los sectores públicos y privados. Una nueva encuesta muestra que el movimiento cuenta con un gran apoyo de nuestros ciudadanos. La confianza en los sindicatos va en aumento. El objetivo ahora es persistir. Hoy las apuestas eran muy altas. Necesitamos mostrar que el movimiento tiene raíces. Hay más protestas en todo el país que el 5 de diciembre. El número de personas en huelga sigue siendo considerable. Así que hoy esto no fue tan simple. Estamos en el 14º gran día de huelga, por lo que nuestros salarios están sufriendo un golpe. Hoy lo logramos. Al menos en parte logramos poner a la opinión pública en nuestro lado. Y nosotros necesitamos ampliar eso. Mientras el pueblo se manifiesta en las calles, Macron se reúne con la directora del FMI, Kristalina Georgieva, en el Palacio del Elíseo. Ambos funcionarios conversan sobre una posible solución a las protestas de las últimas semanas, una reunión multilateral también con sindicatos y empleadores sobre esta reforma y con líderes de las empresas de transporte público. Buscan llevar el proyecto de ley de finanzas para el año 2020 con una lectura de las conclusiones del Comité Conjunto y el resto es puro palabrerío lo que tengo acá. En realidad, lo que hay que poner acá en eje es que una vez que avance este proyecto, los derechos socioeconómicos de los ciudadanos van a ir a la baja. Donald Trump se ha convertido este miércoles en el tercer presidente de Estados Unidos que se enfrentará a un juicio político llamado impeachment. La Cámara de Representantes acordó someter al mandatario a este juicio por abuso de poder y obstrucción al Congreso. Si lo encuentran culpable, el presidente será destituido. Los mercados mundiales se han mantenido estables y uno no entiende entonces por qué ocurre esto. Aquí va el punto. Hay expertos diciendo esto se debe a que el Senado, controlado por los republicanos, le permitirá permanecer en el cargo y explica por qué el mercado de valores no reacciona. El mercado de valores, digámoslo así, está tranquilo porque piensa que Trump tiene la misma probabilidad de ser absuelto en un juicio en el Senado que de ser procesado por la Cámara de Representantes. Recordemos cuando Nancy Pelosi anunciaba justamente la apertura de investigaciones, la bolsa se movía con subidas y bajadas inferiores al 1%. El mercado cerró la jornada en positivo. Por lo tanto, ya eso nos da la visión política que tienen mercados bursátiles diciendo no va a pasar nada. Y antes de esta decisión de ir a juicio político contra Trump, la Cámara Baja aprobaba el plan presupuestario antes del límite para el cierre del gobierno, lo cual es todo un récord cuando se trata de Estados Unidos. 1,4 billones de dólares fue el monto aprobado para un paquete de gastos gubernamentales, con los cuales, por ejemplo, van a usar esos fondos para levantar el muro en la frontera con México. La iniciativa de ley también financia un presupuesto para el Pentágono que tiene un monto histórico, y justamente es locomotora legislativa que impulsa la promulgación de cláusulas como la costosa derogación de impuestos sobre pólizas de gastos médicos de alto costo de Barack Obama, la ayuda para los mineros de carbón que están retirados y un aumento de 18 a 21 años como edad legal para comprar productos derivados del tabaco. Este acuerdo presupuestario que se logró agregará más de 400.000 millones de dólares a la deuda nacional en los próximos 10 años. Por otro lado, el Departamento de Agricultura del país también implementa nuevas reglas de asistencia alimentaria que impactan a millones de familias en el 2020. Podría dejar por fuera el beneficio de cupones de alimentos a miles de personas.
Nuevas reglas crean requisitos de trabajo más estrictos para elegir el programa, bajan las asignaciones para servicios públicos y modifican la forma en que 40 estados inscriben automáticamente a las familias en este programa de asistencia nutricional suplementaria. Otras formas de ayuda federal hoy en día indican que también están a la baja. Los adultos sin discapacidad que tienen entre 18 y 49 años no pueden recibir cupones de alimentos por más de 3 meses en un periodo de 3 años, a menos de que estén inscriptos o empleados en un programa educativo de entrenamiento de 80 horas al mes. La norma anunciada endurece estos criterios y lleva 6% a la tasa mínima de desempleo en algunos condados, que puede aplicar las excepciones en adultos sin dependientes. El Departamento de Agricultura dice que estos cambios reducirán el presupuesto en más de $4.000 millones. A la vuelta de la pausa, temas energéticos en nuestro espacio. Vamos a ver, tenemos un Senado de Estados Unidos que aprueba sanciones a todas las empresas que trabajen con un gasoducto ruso que se llama Nord Stream 2. Una medida que ya la Cámara de Representantes la mandó para que la firme el presidente Trump. Quieren parar las construcciones de este levantamiento, de esta infraestructura, de este gasoducto, valuado en $10.600 millones. Los congresistas estadounidenses dijeron que las sanciones son una advertencia porque el gasoducto enviaría miles de millones de dólares a Moscú y aumentaría la influencia de Vladimir Putin en Europa en un momento de tensiones. La Cámara Rusa-Alemana de Comercio mostró su oposición a las sanciones de Trump y dijo, los proyectos son importantes para la seguridad energética europea. A Moscú y sus colegas europeos, París y Berlín, no les gustan tales acciones. La posible implementación de sanciones de Estados Unidos contra Nord Stream 2. Estas acciones son una violación directa del derecho internacional. Son el ejemplo perfecto de competencia desleal. Quien también emite su voz sobre esto es Angela Merkel, que es la canciller de Alemania. Se opone a las sanciones que hacen justamente desde Estados Unidos contra las compañías que trabajan en este gasoducto. ¿Por qué? Porque en ese gasoducto también tienen sus propios intereses. Nos oponemos a las sanciones exteriores, y no solo debido a la resolución de ayer, sino también con respecto a Irán, donde tenemos el mismo problema. No veo otra forma que las conversaciones serias, de no tolerar esas prácticas, que las sanciones externas no funcionen. Y ahora esperaremos y veremos cómo progresar con Nord Stream. Ya mencioné eso, es muy importante para mí que hay conversaciones con Ucrania en este momento sobre gas tratado después del 31 de diciembre del 2019, que es muy pronto y que estas conversaciones van bastante bien y que sería bastante desfavorable para Ucrania perder las tarifas de tránsito porque las negociaciones se verían comprometidas porque tenemos una posición diferente sobre esos temas. Estados Unidos ya admitió su derrota en esta cuestión. Altos cargos de la administración de Trump que permanecieron en el anonimato dijeron que tienen claro que estas sanciones que impusieron el 17 de diciembre no afectan la construcción del gasoducto y que es una completa falla por parte de Estados Unidos. Esas sanciones buscaron justamente quitarle los visados a los ejecutivos de estas compañías y bloquear transacciones, pero Rusia y Alemania siguen con su alianza y entre abril y junio del 2020 ya tenemos esta infraestructura en marcha. Hoy también habló Vladimir Putin, conferencia de prensa anual. Dijo que su país sigue mandando gas vía Ucrania a suelo europeo. En esta conferencia se ha vuelto a batir un récord de 1.895 periodistas nacionales y extranjeros acreditados y allí, por todo lo alto, ha hecho la declaración Putin. Dijo, Rusia y Ucrania, pese a los conflictos, negocian un nuevo acuerdo de tránsito de gas para reemplazar por el que ya
se vence en este 2019. Las tarifas de tránsito que propone Ucrania son demasiado altas, por eso están buscando un acuerdo donde ambas naciones estén seguras y logren sus objetivos económicos. Cotizaciones para este día: Brent operando a $66,15 el barril, WTI a 60,96, Sexto PEP 67,48, todos en dólares, todos por barril.